Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. A ver si podemos abrir la pantalla con lo que está sucediendo ahí en Avellaneda, con este incendio, porque ahora vamos a dar información. Estamos hablando de 3, 4 fábricas, industrias, que se están incendiando. Es muy impresionante lo que está ocurriendo ahí. Hay muchos trabajadores que han tenido que salir desesperadamente a ser evacuados de las fábricas. Así que ya vamos a estar ahí en el lugar porque esto obviamente ocurrió sorpresivamente. Ahí la cortina de humo se divisa de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Es muy impresionante lo que está sucediendo ahí. A ver si lo tengo a Leo Godoy simplemente para que me resuma. Y está. Bueno, está Padovani en el lugar. Estamos, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Impresionante el incendio. Como bien señalás, mira, viendo más generada de Pueyrredón. Para el humo negro, ese humo seguramente tóxico, yo decía antes, sí, tremendo. Y al lado de las torres, mirá, Maxi, cuando vos bajás por el puente Pueyrredón a Avellaneda, ves estas torres donde vive muchísima gente. Bueno, ahí también hubo susto en algún momento. Por suerte ahora el humo se está yendo para el otro lado, para el lado del río, pero también para el lado de la zona este de la capital, si no me equivoco. Claro, para la zona este de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y el humo desde el centro, desde el obelisco, tremenda la columna de humo que se ve, por ejemplo, si estás en ese punto de la ciudad de Buenos Aires. Decenas de vecinos evacuados, 4 manzanas afectadas, y acá están, Maxi, los bomberos cargando el agua, ya han terminado de cargar en una de las autobombas. Marcelo, te hago una consulta. Sí. ¿Qué empresas son? ¿De qué tipo? Había una colchonería, pero también una fábrica de aerosoles. A ver, sí. ¿Cuántas son las empresas afectadas? Creo que son 4, Maxi. Creo que son 4 empresas. 4 empresas distintas, ¿no? Son 4 plantas de 4 empresas, una de colchones, como decís, y otra de lo que no está claro todavía, Maxi, si es de la misma empresa o son empresas distintas. Marcelo, te pido ahí que te quedes con el móvil. Seguro. Que te quedes con el móvil. Vamos a averiguar toda la información ahí de los trabajadores, cuántos son los trabajadores afectados, digamos, se han destruido esas fábricas, cuáles son las fábricas, a qué empresas corresponden, de qué sectores. Y ya volvemos en cualquier momento ahí a Avellaneda. Marcelo, gracias. Arrancamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la información. Y vamos a arrancar con esto. La inflación corriendo arriba del 70% anual. Ahora vamos a ver los números. Nosotros contamos que en los últimos 5 meses la inflación está corriendo el 80% anual. Promedio 5% mensual. Eso da 80% anualizado. Y la inflación de alimentos, últimos 5 meses, desde noviembre, diciembre, está corriendo al 6% mensual. Eso da 100% anual de inflación de alimentos. Y en este contexto, todos están viendo, bueno, a ver qué pasa con la situación, si se puede estabilizar en una inflación del 70% anual o hay riesgo de que se espiralice. En algún momento, si puede haber algún riesgo de que eso vaya para todo el año a 5% mensual. Si fuera así, la inflación del año va a dar 80%. Si se queda en 6% mensual, la inflación del año va a dar 100%. Bueno, por eso en un ratito vamos a hablar si hay riesgo o no de espiralización. Pero lo que quería contarles es lo que está sucediendo frente a esta aceleración inflacionaria en una economía que venía en la recuperación económica, y hay 2 sociedades, claramente, 2 sociedades completamente fragmentadas. Hay una sociedad en la cual tienen que ajustar parte de la población, prácticamente la mitad de la población, por lo menos el 50% de la población, que tiene salarios de 100.000 pesos para abajo y está ahí bordeando la línea de pobreza, familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Sí, en la ciudad de Buenos Aires
el mes pasado ganaba menos de 95.000 pesos mensuales, era pobre. Pero hay familias que están ahí, 100.000 pesos, 120.000 pesos. Para abajo de eso tienen que ajustar absolutamente todo en sus presupuestos para llegar a fin de mes. Y tienen que ajustarlo, estamos viendo con los indicadores de consumo, la carne, el pollo, huevos, lácteos, bebidas, todo eso está mostrando indicadores de caída importante del consumo en estos primeros 4 o 5 meses del año. Es decir, parte de la sociedad, prácticamente la mitad de la sociedad, con ingresos de 100.000, 120.000 pesos mensuales familiar. Para abajo están ajustando todo. Tanto es así que están ajustando en alimentos. Es muy fuerte la caída de consumo de carne, de pollo, de huevos, de lácteos, de bebidas. Y hay un reemplazo, obviamente, por lo más barato, que lo mismo está aumentando fuertemente, ¿no? Las harinas y los fideos. Fíjense los indicadores que les decía. Este es un relevamiento que hace una empresa sobre un universo de 600 supermercaditos independientes y autoservicios, lo que se llama el comercio de cercanía, que de hecho es el 60% del consumo en la Argentina. Es la mayor parte del consumo en la Argentina. Los supermercados representan el 30 al 35% del consumo, los grandes super e hipermercados en la Argentina. La mayor parte se da en este segmento, el comercio de cercanía, autoservicios, chinos, supermercados independientes. Bueno, fíjense estos datos, ahora los va a profundizar Claudio Slotnick. Caída de alimentos, variación de consumo, acumulado 2022, 6% de caída las ventas. De bebidas 0,6%, de bienes de consumo personal, lo que se llama cuidado personal, exactamente, gracias, que también es consumo masivo, están ajustando obviamente 7,4% de caída, en artículo de limpieza 1% de caída. Hay una caída fuerte del consumo en este segmento, mitad de la sociedad que directamente está ajustando no solamente sus consumos en general, sino alimentos. En la Argentina se profundiza la caída de consumo de carne, de consumo de leche, de consumo de lácteos, que es más todavía la caída que en el consumo de leche, de pollo, de huevos, de los principales productos de la canasta básica de consumo. La otra sociedad, en el otro segmento de la sociedad, los pesos queman. Entonces todo el que tiene algunos pesos de más está buscando, o tiene dólares encanutados en el colchón, está buscando anticipar consumo. Y hay una presión fuerte de demanda de autos, que obviamente también está restringida la oferta por lo que contamos con el faltante de dólares, y eso está generando aumentos muy fuertes en los precios de los autos. Hay un boom de ventas de material de la construcción, que igualmente empezó a desacelerarse en los últimos meses, pero hemos contado la brecha cambiaria, significó que hubiera un salto y se acabaran los stocks de los materiales de la construcción, que están aumentando el 80% anual, muy por arriba de la inflación. Abril de este año, abril del año pasado, 80% de aumento en los materiales de la construcción. Artículos para el hogar, restaurantes que en algún segmento siguen con una demanda muy sostenida post pandemia. Hay una especie de revancha del consumo de sectores que hoy no tienen capacidad de ahorro, pero les sobran unos pesos y lo gastan. Dicen, bueno, vamos y consumimos lo que no consumimos en la pandemia. Lo mismo el turismo de fin de semana. Hay 80% de reservas para las vacaciones de invierno. Es decir, darse los gustos, la revancha del consumo para aquellos que tienen algunos pesitos de más o algunos dólares guardados después de lo que significó la pandemia, no tienen capacidad de ahorro. Y lo mismo con espectáculos. Ahora vamos a ver algunos espectáculos en particular. Bueno, cerró la Feria del Libro, que fue un boom absoluto de concurrencia y de ventas, y el típico caso donde había una demanda reprimida, porque 2 años no hubo Feria del Libro, y aquel que le gusta comprar libros o que habitualmente iba, 2020, 2021 no tuvo Feria del Libro, fueron todos juntos en esta edición y hubo una venta extraordinaria y también, sobre todo, una concurrencia muy, pero muy masiva. Bueno, ¿qué está pasando con esas dos sociedades? Es lo que vamos a analizar hoy en el programa. Aportame algún datito en particular y voy, ya lo estamos enganchando a Fausto Espotorno para analizar esto y vamos a monitorear
distintos sectores. Ya está Lucas Romero, gracias Lucas por venir. No, por favor, También tenés unos datos muy interesantes respecto a humor social y lo que está pasando con estas dos sociedades partidas. Te quiero incorporar al tema. Esta es la pirámide de ingresos que hace la consultora W de Guillermo Oliveto. Es muy interesante, lo hace en base a los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que están desactualizados porque es a diciembre del año pasado. Obviamente han pasado 5 meses y los precios en 5 meses han aumentado prácticamente el 30%. Pero me parece interesante esto que les estaba contando. A ver si se puede ver, si podemos acercar. Acá hay una sociedad que está con ingresos mensuales total familiar o hogar, que está en 120.000 pesos para abajo o 100.000 pesos para abajo, que tiene que ajustar en todo. Que está en una situación dramática. Es decir, de acá, estamos hablando, este es el 28% de la sociedad, esto el 22%, acá ya tenemos el 50% de la sociedad. Y un poquito más arriba, lo que acá llaman clase media baja para abajo, que tienen que ajustar en todo. Nosotros contamos que acá, ojo que hay no solamente gente que son trabajadores o obreros de distintos sectores, incluso industriales, en blanco y demás, sino también cuentapropistas, profesionales, odontólogos, enfermeras, médicos jóvenes, psicólogos y demás que tienen ingresos independientes, están en estos valores. Y que hoy están muy cerca para una familia tipo de la línea de pobreza, que es 95.000, 100.000 pesos mensuales una familia tipo. De acá para abajo están ajustando en todo. Tanto es así que vemos los indicadores de caída de consumo de proteínas en la Argentina. Carne, pollo, huevos, lácteos, todo eso está cayendo y está en los pisos históricos de consumo en la Argentina. Y después hay un sector social, que acá se pone clase media alta, ¿no? Pero estamos hablando de 250.000 pesos promedio para arriba, o 300.000, 400.000 pesos promedio para arriba, insisto, todo esto en la encuesta del INDEC está con mucha subdeclaración, pero sirve para marcar, digamos, las dos sociedades que puede ser el 20-25% de la población que hoy ha perdido capacidad de ahorro, no tiene capacidad de ahorro, pero los pesos que le sobran los quema, gasta. Entonces, lo que estamos contando, lo que está pasando en la gastronomía, en el turismo, en distintos sectores que están con un nivel de actividad que los sorprende a ellos mismos. Lucas, ¿estás viendo estas dos sociedades fragmentadas? Obviamente la sociedad que está en el radar del gobierno, y por eso la desesperación de la interna feroz entre Cristina y Alberto Fernández, es la sociedad que está sumergida bajo la línea de pobreza, 40% de la población, que es la base electoral del oficialismo y que está en el peor momento, ¿no? Con ingresos que no alcanzan ni siquiera para comprar la canasta básica de alimentos. Sí, sí, y lo interesante para preguntarse es si esas dos sociedades que vos planteás votan distinto, porque hay bastante de eso, ¿no? Cuando uno analiza la geografía electoral de Gran Buenos Aires, uno se encuentra que ahí la correlación entre ingreso y voto es muy marcada, es muy alta. O sea, los sectores de ingresos medios, medios bajos, son los que mayoritariamente votan al Frente de Todos. Por eso digo, la paradoja de este gobierno es de tener, digamos, si el gobierno entiende que la inflación es un factor que lo ayuda a corregir los desequilibrios, que lo ayuda a ajustar el gasto público, bueno, entonces será un programa económico que no cierra políticamente, porque los sectores que están siendo impactados mayoritariamente por la inflación son los sectores de votantes propios, ¿no? Y esta es la preocupación de Cristina. De hecho, lo estamos viendo en los números, lo hemos mostrado aquí, Maxi, cuando uno mira la preocupación por la inflación en el segmento de votantes del Frente de Todos es mucho más dominante que en el conjunto general de la sociedad. Con lo cual, no es un dato menor que el impacto se esté dando en esta sociedad baja, por llamarla, de alguna manera, porque es precisamente donde el gobierno recoge la mayoría de sus apoyos. Ahora quiero continuar, pero quiero ir a la realidad. No me interesa en este momento demasiado el tema electoral, ¿no? De lo que le preocupa al gobierno. Y después voy a hablar con Brenda Strumiger estas declaraciones de Máximo Kirchner respecto a el debate, lo que él llama el debate político en el oficialismo, ¿no? Dice, ¿de verdad creen que el debate político general genera inflación? Cambiemos ahí. ¿De verdad creen que el debate político genera inflación? Dice, cuestionando al propio ministro de Economía, que dijo, si hay más incertidumbre, eso me genera más ruido y me genera más
inflación, me genera un proceso en el cual no se anclan las expectativas y eso da un envión adicional a la inflación. Pero en un rato voy a hablar de eso, porque yo hago la pregunta así como hace la pregunta Máximo Kirchner. ¿De verdad Máximo Kirchner no entiende nada? Hago la pregunta, ¿eh? Porque no estamos hablando de un debate político, estamos hablando de la orientación de un gobierno. Y no estoy diciendo que se tienen que hundir con Martín Guzmán. Estoy diciendo que tienen que tener un ministro de Economía y generar credibilidad alrededor de un ministro de Economía. Si quieren nombrar otro ministro de Economía, ahí me dicen que Cristina Fernández de Kirchner le dio el ok a Martín Redrado. No sé si será cierto, lo dicen en las cercanías a Martín Redrado, que Alberto Fernández no quiere saber nada ahora y se abraza a Martín Guzmán. Redrado, Guzmán, el que quiera nombrar Cristina, la Cámpora o lo que fuera, es el ABC de la política económica, que vos tenés que generar credibilidad alrededor de tu política económica para que no te pasen por encima las expectativas. Pero es el ABC, eso lo entiende el ministro de Economía y el dirigente político de menor formación de cualquier país del mundo. Te date una pregunta a tu razonamiento. Entonces, la pregunta es, ¿en serio Máximo Kirchner no entiende nada? ¿O lo hace para provocar y distanciarse políticamente y despegarse de las consecuencias económicas de la política oficial? Pero volvemos en un ratito, ahí no me quiero quedar, pero me hizo acordar porque pusieron la placa acá de Máximo Kirchner, entonces yo digo, así como él pregunta, ¿no? Respondiendo al ministro de Economía, porque el ministro de Economía dijo algo que nosotros venimos diciendo hace un mes. Y nosotros precisamente no defendemos al ministro de Economía. Lo que decimos es que cuando dice cosas que son la obviedad, son la obviedad. Que tenés que generar, no se puede hacer una política económica en el vacío. Y no hay política económica que resista, aunque tenga ancla fiscal, monetaria, de tipo de cambio, lo que quieras, si no generás expectativa hacia adelante. No solamente para que el empresario invierta y no se la lleve toda, que todos los pesitos que encuentre se los lleve. O que todas las utilidades que tenga la empresa las reparta en vez de reinvertir. Ese es el básico, el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. Sino, básicamente, en el sendero de convergencia descendente de la inflación. Todos los programas económicos de la historia argentina y de la historia mundial siempre trataron de formar expectativas de inflación descendente. Y eso requiere un respaldo político muy importante, todos alineados en esa dirección. ¿De verdad Máximo Kirchner no entiende nada? Es la pregunta, ¿no? Porque él dice de manera provocativa, no conmigo, sino con su ministro de Economía, de su gobierno. Y no es un debate político por la libre, en un Ateneo, en la Facultad de Ciencia Económica o en Sociales, respecto a los rumbos del FMI, los gobiernos y demás. Está hablando de su gobierno, la orientación de su gobierno, de la política económica de su gobierno. Pero bueno, en un ratito volvemos sobre el tema. ¿Querías acotar algo? No, digo, Sí. ¿qué credibilidad puede generar un gobierno cuyo presidente se ve forzado a expresar públicamente que el colaborador que no obedezca sus decisiones va a ser expulsado, ¿no? A ese punto llega el debate de idea, ¿no? Poca credibilidad puede generar un gobierno de esas características, ¿no? Bueno, hablábamos de las dos sociedades, ¿no? La sociedad que no puede comprar los alimentos básicos, la sociedad que impulsa el consumo de turismo, de gastronomía, compra autos, llena espectáculos, que es cierto, hay una demanda reprimida por los 2 años de pandemia, pero esos espectáculos están a full. Bueno, ¿qué está sucediendo desde el punto de vista de esas dos sociedades cuando hay una inflación del 70% que lo devora todo? Obviamente todos pierden frente a eso, pero algunos pierden más, otros pierden menos. Y algunos tienen colchones que prefieren gastar, es decir, los pesos queman en la mano, aquello que le sobra el peso lo gasta y eso impulsa el consumo, y otros no llegan a fin de mes y tienen que hacer malabares sustituyendo consumo, básicamente proteínas, carne, pollo, leche, huevos, por harinas, por cosas más baratas, por fideos, por polenta. De hecho, Maxi, las principales empresas productoras, fabricantes de fideos, de arroz, de harina, y son informes a la bolsa, digamos, oficiales, venden más que el año pasado porque justamente la gente consume menos carne y se vuelca más a los productos más baratos.
está pasando eso y esas mismas empresas lo que dicen es, lo que más nos piden son los productos de precios cuidados. Por eso las ganancias de esas empresas crecen menos que las ventas, ¿entendés? Porque los productos de precios cuidados son más baratos que los que tienen precios libres. Está Fausto Espotorno. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Fausto, contaba, hay dos sociedades segmentadas, ¿no? Sí. Como nosotros nos ocupamos en general de la macro y no vamos a ver la micro, qué le está pasando al comerciante, qué le está pasando al jubilado, qué le está pasando a la persona de ingresos fijos, ya sea profesional o trabajador de la construcción que no llega a fin de mes, obviamente vemos el agregado, eso es la macro. Entonces decimos, bueno, se está desacelerando el nivel de actividad y eso es consecuencia de la inflación. La inflación está haciendo de manera generalizada caer el poder adquisitivo de los salarios, eso enfría el consumo, desacelera el nivel de actividad respecto al año pasado. Ahora, en la micro, por eso nosotros estamos muy atentos a eso y estamos convocando permanentemente a comerciantes, empresarios pymes, a profesionales independientes, los que están en el día a día de ordenar su presupuesto. En la micro parece que hay dos sociedades, Fausto. ¿Cómo estás viendo eso, no? La inflación corre al 70% para todos. Estamos diciendo incluso que en los últimos 5 meses está corriendo el 80% anual de inflación y la de alimentos al 100%. Es decir, todos están sometidos a esa inflación. Ahora, para algunos significa ajustar los alimentos básicos y para otros los pesitos que les sobran, no ahorrar porque no hay posibilidad de ahorrarlos, sino gastarlos, anticipar consumo. ¿Cómo ves esa dinámica, Fausto? Estoy de acuerdo. A ver, yo te diría que casi tenés 3 divisiones. Tenés la parte más pobre de la sociedad, que obviamente le impacta la inflación de forma muy negativa y no tiene margen de maniobra. No solamente le quita cualquier margen de maniobra, sino que además le quita cualquier posibilidad de esperanza. Te lo voy a poner muy sencillo. Cuando vos no tenés inflación y vos tenés un ingreso bajo, vos tu ingreso lo usás al máximo, lo aprovechás muchísimo porque sabés que si ganás, no sé, vamos a poner en dólares, $500 por mes, para poner, y sabés que gastás 100 en la casa, 150 en el supermercado, 100 en ropa, lo tenés muy equilibrado, aun cuando no hay inflación. Cuando empieza a aparecer inflación, tu manejo presupuestario se empieza a ir al demonio. Entonces, el problema es mucho más grande. Y cuando la inflación se acelera a estos niveles, no solo que no te alcanza la plata, sino que además no puedes hacer ningún tipo de cálculo, porque aún en escenarios sin inflación, por ahí hasta podés llegar a ahorrar a pesar de que tus ingresos sean bajos, porque lo tenés todo muy afinado, digamos. Todos tus gastos están muy afinados. Cuando eso pasa, se te descontrola completamente. La clase media, que es la que seas vos, esa clase media hoy no puede ahorrar, por eso también está enojada, porque la clase media que por ahí juntaba plata para hacerse un viaje al exterior, ahora está en el infinito, un viaje al exterior, es carísimo. Y después tenés la clase, lo que yo decía, la clase, diría un tercero para mí, que es la clase alta, digamos, la que es dueña de empresas, que está en una situación que por ahí vende más, está un poco más cómoda ahora, pero cuando mira la perspectiva, lo que ve es, yo estoy vendiendo más ahora, pero esto se me hace torta, por así decirlo. Ahora, lo vemos en el valor de las compañías. Ahora, Fausto, fíjate lo que ha caído el normal, ¿no? Fausto, Sí. a ver, porque no me quiero ir al 1% de la población. Cuando hablamos, viste, de la clase alta en la Argentina es el 1%, el 2% de la población, ¿no? Ese es la puntita de la pirámide. Mostremos la pirámide de ingresos que hace Oliveto, la consultora W. En esa pirámide se ve claramente que el 50% de la población estaba abajo de los 100.000 pesos mensuales, ¿no? De ingreso promedio hogar, familiar. En este segmento está habiendo ajustes muy fuertes de alimentos básicos, lo que llamamos proteínas. Sí. ¿Vos lo estás percibiendo también en las encuestas de inflación que hacen semanalmente en el estudio? Claro. Bueno, ahí está el punto. Ahí es donde vos empezás a encontrar una inflación muy alta en lo que es alimentos, que es lo que más le pega, todo lo que es proteínas y similares, porque todo lo que viene de la carne, de la leche, etcétera. Y ahí lo que estás viendo son aumentos muy fuertes, que ahora, con el precio del trigo donde está, probablemente sigue siendo muy fuerte. Los productos que vienen de panadería, en realidad también está pasando lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que son más baratos naturalmente, o sea, todos los fideos y todos los productos de esas características. Entonces,
tienden a aumentar el consumo de ese tipo de rubros, claramente. Hmm. Ahora, punto para mí que hay que tener en cuenta, fíjate lo empobrecida que está la sociedad argentina en general, que la clase alta, el 5% más rico, está arriba, son $3.500 por mes. Está bien, pero vos lo que ahí estás voy, viendo es un rubro ahora completo. voy al resto de la población, ¿no? Después hay una franja que está entre 150.000 y 250.000 pesos de ingresos Sí. mensuales, que es la clase media, media y que hoy obviamente también tiene que hacer ajustes. Malabares. Claro, y después hay, bueno, un segmento de la población que está por arriba de eso, y ahora quiero hablarlo de eso con vos, que tiene por ahí algunos dólares, vio el dólar estabilizado, la brecha cambiaria y se largó a comprar material de la construcción, bueno, presiona sobre la demanda de auto, lo que está pasando con el turismo, que hay una demanda muy fuerte de turismo o espectáculos, o lo que pasó en el boom de la Feria del Libro, pero ahora voy con eso. Déjame que me quede con el tema de los que están 50% de la población que están ajustando en proteína, están ajustando en carne, en leche, en huevos, en pollo. Está Nelson Figueredo, que es presidente de la Cámara de Comercio de Pergamino. Nelson, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, Marci. Buenas tardes. Bueno, ¿qué están viendo, Nelson, con, yo digo, ahí está, ustedes, autoservicios, comercio de cercanía, ahí está el consumo básico. ¿Qué están viendo que está pasando con ese consumo? Lo de los precios ya lo sabemos, hay una disparada de precios en todos los rubros, pero ¿qué está pasando con el consumo? Sí, efectivamente, el disparador más complicado, que es la inflación, que nosotros medimos en Pergamino todos los rubros de alimentos, y el mes pasado próximo nos dio un 5,5, pero llevamos acumulado en el primer cuatrimestre del año más de un 25% de aumentos, de manera tal que se proyecta en más de un 75% anual para este año. Y esto ha provocado una baja en el consumo muy importante. El comercio en general se está restringiendo en los alimentos en casi un 10%, y que esto es muy significativo para el rubro. Y lo que cae es un poco lo que estamos viendo de la estadística oficial, carne, pollo, leche, huevos, lácteos, todo ese tipo de consumos. Sí, es lo que más cae, porque justamente es lo que más se incrementó. En el mes de abril los precios de los lácteos y las carnes fueron lo que más se incrementó, la carne avícola también. De manera que eso fue lo que más incidió, además de ya que venía aumentando en el mes anterior todos los productos farináceos, porque el aumento del trigo, por ende harina y demás, ¿verdad? Notan también un traspaso muy, muy fuerte, muy, muy violento de la gente hacia no solamente el tema de farináceo, que lo mismo está aumentando, sino también segundas marcas, terceras o cuartas marcas. Bueno, es que nosotros normalmente, como comercios de proximidad, no podemos acceder a los precios cuidados. Para poder competir con los grandes supermercados, tenemos la necesidad de ir a las marcas, a las segundas marcas, mal llamadas segundas marcas, porque en muchos casos estas marcas de pymes ya tienen calidad superior a las premium, pero de todos modos estamos utilizando la comercialización de esas marcas para poder competir con los grandes supermercados, porque el gobierno sí negocia con los grandes supermercados los precios cuidados, que en algunos casos, no siempre, pero se encuentran en las góndolas, y con nosotros intentó negociar unos precios cuidados de una canasta mucho más pequeña, pero de todos modos nosotros no las podemos implementar debido a que no conseguimos los productos. No se Sí, lo que contamos, no se encuentran los mayoristas. productos de precios cuidados en los comercios, autoservicios, comercios de cercanía. Figueroa, gracias, muy amable. Bueno, Buenos días. te dejo picando, Fausto, y vamos sumando distintos sectores, así pisamos el acelerador y avanzamos un poquito con esta Argentina de dos sociedades conviviendo con la inflación del 70%. Te dejo dos temas picando, Fausto. Uno, lo que hablamos.
el otro sector de la sociedad, ¿no? Aquel que tiene ingresos arriba de, no sé, 200.000 pesos mensuales, 250, que obviamente también sufre el aumento de todos los consumos típicos de clase media que están también volando, más allá de los aumentos de todo, ¿no? De combustible, de prepaga, de todo tipo de consumos, colegios privados, todo. Pero que por ahí tiene algunos pesitos y está motorizando una serie de rubros y de consumo. Y la otra pregunta que te dejo picando es cómo ves, el otro día lo hablamos con Orlando Ferreres, el riesgo o no de espiralización. Es decir, el riesgo de, si en los próximos 2 meses no aciertan con la acumulación de reservas, las metas del FMI, que esto pase a otro régimen inflacionario. Esperamos un segundito porque hay un incendio muy fuerte ahí en Avellaneda y está Leo Godoy. Leo. Leo Godoy, te escuchamos. Patricios. ¿Ahí me escuchás, Maxi? Sí. Bien, bueno, estamos nosotros como te contaba. Esto es pasaje Patricios y Chacabuco en Avellaneda. Uno apenas baja del puente de Pueyrredón y al lado están unas torres que generalmente se ven. Allí al lado están estos depósitos que cerca de las 10:30 de la mañana comenzaron a prenderse fuego, a incendiarse, donde llegaron aquí 10 dotaciones de bomberos. En este momento estás viendo una zona donde había un depósito de aerosoles, donde los bomberos trabajan por tratar de controlar este incendio. Aquí todo el depósito se vino totalmente abajo, pero las explosiones se siguen sucediendo. Aquí vas a ver las llamas también que, a pesar del combate que llevan adelante los bomberos, siguen todavía aquí produciéndose. Bueno, y lo que te contaba, es un predio muy grande donde hay también depósitos y fábricas que, bueno, que en este momento están totalmente incendiadas y aquí bomberos, tanto como el SAME también han trabajado, si bien por suerte no se puede revestir de gente que haya sido atendida de gravedad, solo algunos obreros y trabajadores aquí afectados por el tema del humo. Esperamos un segundo, Leo, que está Gabriel Prosperi en otro lugar y tenemos ahí el dron volando alrededor del incendio. Gabriel. Exactamente, Maxi. Nosotros estamos de la manzana que recién describía Leo, del otro lado, al pie de las torres del puente de Pueyrredón. Como verás, tenemos un techo aquí en forma de alpino. Ese techo, Maxi, tiene un depósito con electrodomésticos, que es lo que está ardiendo todavía. Y más hacia donde estamos nosotros, en primer plano, hay otro tinglado que tiene elementos textiles, calzado, frazadas, colchones. Por lo tanto, el trabajo de los bomberos en estos momentos es tratar de aislar el fuego en lo que ya se ha consumido, es decir, en el depósito de electrodomésticos. Todo nació, como describía Leo, en el depósito o en el laboratorio de elementos químicos. El fuego pasó al depósito de electrodomésticos y los bomberos intentan ahora que las llamas no lleguen al depósito textil porque son elementos, productos altamente inflamables. Siguen llegando dotaciones aquí, alrededor de 20 aproximadamente. Están trabajando en el lugar desde media mañana. Por suerte, la noticia más importante para dar en estos minutos es que no hay heridos de gravedad. Ha habido algún bombero que hemos visto desde aquí salir por algún principio de intoxicación, pero más allá de eso no hay que informar respecto de heridos, ni siquiera leves. Por lo tanto, aquí siguen trabajando los bomberos con ese objetivo, con esa premisa. Intentar de que las llamas no lleguen a este depósito de colchones porque ahí sí se reavivaría con el intenso viento que hay en estos momentos, Maxi. Gabriel, esperamos un segundito con esas imágenes. Flor, tenías información para aportar. Es una zona de industrias, hay industrias muy importantes en esa zona. El temor por eso es que el fuego se extienda, como contaban los chicos. Y es un predio de 15.000 metros cuadrados. Habló su dueño y dijo que el fuego se inició en el depósito de un laboratorio que hace productos para sanidad animal. Dijo que estaban guardando unos componentes del reciclado que tuvieron una explosión y a partir de ahí se extiende, como contaban los chicos en la calle, al depósito de aerosoles. Está esta empresa textil y fábrica de colchones ahí lindera y bueno, ahora tratando de que no se complique más todavía en los alrededores. Por eso hubo una evacuación, por lo menos de los edificios linderos, cerca de 30 personas evacuadas. Bien, volvemos ahí en cualquier momento con Leo Godoy y con Gabriel Prosperi. Lo tenemos a Lucas Romero, ahora vamos a hablar, Lucas, de esta dinámica política económica. Fausto, lo que te decía, hay parte de la sociedad que está motorizando, los economistas llamamos lo que
se dice como la aceleración de la velocidad de circulación del dinero. Es decir, hay pesitos y cuando uno le pregunta, no sé, a un empresario textil que hablé el otro día, que tiene no sé qué cantidad de mercadería vendida y todavía no la terminó de fabricar. Y uno le dice, pero ¿cómo puedes estar en esto? Y me dice, hay pesos por todos lados. Hay pesos por todos lados. Entonces, en este segmento de la población, y bueno, hay demanda, hay demanda. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Bueno, a ver, es lo que decís vos. Tenés en el segmento más bajo, que no le alcanza, tiene que ahorrar, y en el segmento más alto, no es que no puede ahorrar, pero se lo gasta, ¿no? Porque no lo ve suficiente como para ahorrar. Entonces, vos ahí tenés una... Y además pasa otra cosa más. Es un sector que son sectores que vienen medio atrasados en precios y medio atrasados en todos. Por ejemplo, hoteles y restaurantes. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, un sector que viene recuperando, está creciendo el 32% anual, en términos reales, ese sector. Pero, ojo, todavía está un 16% por debajo del máximo. Porque vos ves los restaurantes llenos, pero ves los restaurantes llenos que quedaron. Hay restaurantes que no están más. Entonces lo que está pasando ahora es un doble efecto. La gente dice, pará, yo gano X, me sobran 10.000 pesos. ¿Ah? ¿Qué hago con 10.000 pesos en un estilo de vida más o menos bueno? Y son $100, o compro $100, que no es nada, para ahorrar, o me lo gasto. Con 10.000 pesos por ahí puedo ir a cenar. O $50, ni siquiera puede comprar $50. $50. Pero bueno, por ahí puedo salir a cenar y me pido cosas no mucho, pero puedo salir. Entonces, o al teatro, por ahí puedo invitar a mi mujer al teatro, con 10.000 pesos, por ahí 2 entradas que consigo. Entonces, termina pasando eso. Sin contar porque además vas a cenar y el problema es que el restaurante que vos ibas no está más, tenés que ir al lado. Entonces, el al lado está lleno porque está recuperando un montón. Entonces, ese doble efecto de ver que hay una recuperación muy fuerte en la demanda, no hay ahorro, y como no tengo para ahorrar, me lo gasto en lo que puedo. En el fondo, hoy mi ahorro es muy bajo para los niveles internacionales de una persona de clase media alta, o su capacidad de ahorrar, pero es lo suficiente como para gastárselo. Y termina gastando. Y eso es lo que estás viendo en el consumo en esos sectores, ¿no? Esperamos un segundo. Perdón. Sí, te quiero ir a la otra pregunta, ¿no? Con vos y le pido ahí, lo tengo a Claudio Drescher de la Cámara de Indumentaria que me espere, que lo estuve buscando toda la semana. Cuando nos enteramos que la ropa está aumentando el 74% anual, cuando salen economistas muy cercanos al gobierno, el economista de Cristina dijo que era el economista brillante, que ella quería en la Secretaría de Comercio, Hernán Lecher, dijo, pero bueno, ¿qué pasa acá? Le estamos dando todo al sector de textil, de indumentaria, le damos protección y están aumentando los precios 75% anual. Ojo que no lo estoy diciendo yo, lo dijo el economista cercano a Cristina, que Cristina quería que fuera el secretario de Comercio, el que tendría, según Cristina, que estar controlando hoy los precios. Así que ahora me va a contar, Drescher, qué está pasando con el precio de la ropa, con el precio de la indumentaria. Pero Fausto, mira estos números y te hago la pregunta de si esto es sostenible y ves un riesgo de espiralización que yo creo que sería dramático, ¿no? El gran riesgo de la Argentina. ¿Qué pasó con la inflación últimos 5 meses? A ver, avancemos rápidamente, a ver si podemos ponerlo acá. La inflación está en el 58% anual, que es lo que marca el INDEC, abril de este año, abril del año pasado. Acumulado 12 meses, 58%, el índice de precio al consumidor. Pero si uno toma los últimos 5 meses, es decir, toma desde noviembre hasta abril, la inflación está corriendo al 5% mensual. 5% mensual anualizado es una inflación del 80%. Lo expliqué 80 veces, pero no lo voy a explicar de nuevo. Pero es la inflación sobre la inflación del mes anterior. Es como cuando se calcula el interés compuesto. Es 5 a la 12 para saber cuál va a ser la inflación anualizada si corre al 5% mensual. Entonces estás con una inflación que en los últimos 5 meses corrió al 80% anual. Cuando vas a alimentos, y es un poco lo que estábamos viendo recién, de mitad de la sociedad que está haciendo ajuste en alimentos básicos, la inflación está corriendo mucho más rápido todavía. Últimos 12 meses, en abril, contra abril del año pasado, la inflación fue del 62%. Esto es lo que marcó el INDEC.
Pero si uno toma últimos 5 meses, desde noviembre hasta abril, el último dato de alimentos fue 5,9, pero el promedio de los 5 meses fue casi 6%, 5,96. Anualizado este número 5 meses, es 6 a la 12, me da 100% anual. De nuevo, la inflación de alimentos en los últimos 5 meses del año está corriendo al 100% anual. Es decir, un ritmo terrible, insostenible. Bueno, la pregunta que te quiero hacer, Fausto, es si vos ves riesgo de espiralización, sobre todo porque estamos en esta dinámica los últimos 5 meses, que es cierto que ocurrió el shock de Ucrania recién a partir de marzo, es decir, estamos hablando de los últimos 2 meses del shock de Ucrania, pero yo tomé últimos 5 meses, y lo que estamos viendo es una economía que hoy no tiene anclas. Es decir, el dólar oficial, que durante todo el año pasado fue ancla de la inflación, corría al 1% mensual durante marzo a noviembre, hoy está corriendo al 4% mensual y el FMI quiere que corra más rápido, quieren que devalúen más rápido para que no se atrase el tipo de cambio oficial y de esa manera el Banco Central pueda acumular más rápido reservas, porque cuando más se atrasa el tipo de cambio oficial, el Banco Central acumula menos reservas. Viene la suba de tarifas. Abril, todos dijeron, bueno, se aceleró a 5,9 la inflación. Pero a diferencia de marzo, no hubo suba de tarifas en abril. Viene en junio la suba de tarifas. Hay una serie de precios que también eran anclas el año pasado, que estaban congelados durante gran parte del año, que hoy están corriendo arriba de la inflación. No solamente servicios privados, como comentaba anteriormente, colegios, prepaga y demás, sino fundamentalmente combustibles, que en los primeros 4 meses aumentaban entre 33 y 40%. Y la pregunta es a dónde quedan salarios, jubilaciones y planes sociales. Uno tiene la impresión de que van a quedar donde siempre quedan en estos contextos, que es atrás de todo, es decir, perdiendo poder adquisitivo. Pero te hago esta pregunta, Fausto, porque creo yo que es el gran tema hoy, ¿no? Algunos temen y dicen, ojo, sí, se viene la puja distributiva, donde empiezan las presiones fuertes para ajustar salarios, jubilaciones, planes, para alcanzar la inflación y eso reimpulsa la inflación y demás. Yo eso no lo veo porque Cristina festejó que los bancarios, que son uno de los gremios que mejor cierra paritarias, cerraba 60% y se quedó atrás de la inflación. Las jubilaciones están perdiendo como en la guerra frente a la inflación porque tiene una fórmula de movilidad previsional que aprobó este gobierno a instancias del FMI. Eso fue lo que hizo Guzmán cuando cambió la fórmula previsional, que no ajusta por inflación, ajusta por salarios y por nivel de actividad de recaudación tributaria, de recaudación previsional. Es decir, que están quedando muy atrás de la inflación. ¿No ves un riesgo acá, digamos, en la parte cambiaria, que el FMI en algún momento diga, bueno, ustedes no acumulan reservas en el Banco Central, en estos meses están entrando los dólares, devalúen bruscamente o lleven la devaluación mensual por arriba de la inflación y que eso genere pasar a otro régimen inflacionario, es decir, que nos vayamos de lo que todos esperan para este año, que es 65-70% anual, nos vayamos a algo más alto? Mirá, yo creo que eso podría pasar, pero a ver, me parece que el tema, hay que entender por qué el FMI le está pidiendo a Guzmán que acumule reservas. Y en realidad esto viene de lo que estabas hablando vos al principio del tema de Máximo Kirchner. El problema es que el FMI dice, mira, acumular reservas, porque tu credibilidad no es muy grande. No tenés mucha fuerza. No es que vos decís, bueno, voy a poner este plan económico y todos te creen. De hecho, podés el plan económico que acordamos y encima te insultan todos, no te cree nadie. Entonces, la única forma de tener credibilidad en estas condiciones es que tengan los dólares. Ahora, si no tenés los dólares, está frito. Ahora, devaluar ferozmente para tratar de conseguir los dólares, me parece que es tirar la nafta al fuego, en primer lugar. Así que no creo que coincidimos totalmente en ese punto. Sería una catástrofe, sería espiralizar todo. Ahora, yo lo que te pregunto es si no es la receta típica del FMI cuando no tenés dólares en la reserva. Devaluar, subir la tasa de interés todo lo que lo tengas que subir, 70, 80, 100%,
Y, Claro. y vas a entrar, los dólares van a entrar, porque te vas a ir a una recesión tan grande que vas a ahorrar los dólares de importaciones. Y además, bueno, obviamente te van a empezar a liquidar los dólares, todo lo que tengan dólares, porque los estás ahogando con la tasa de interés y con un tipo de cambio más alto. Sí, lo que pasa es que a ver, puede ser que el FMI te lo pida. Me parece que la lógica del FMI es tratar de conseguir algo de credibilidad. Ahora, hacer eso para mí es medio criminal en estas condiciones, porque además, vos pensás que la mayor parte de los depósitos no es que están prestados, y no es que subís la tasa al 80% y generás un problema crediticio, entonces las empresas tienen que bajar el nivel de actividad, no es que afectás el capital de trabajo. Si la mayor parte de los depósitos los tiene el Banco Central en el LELIX y en Cajes. Entre Encajes y el LELIX tiene el 60% de los depósitos. Y después el 40% que queda, una parte está prestado al Tesoro. ¿A quién le afectas? Al Tesoro y al Banco Central. No es que frenás la actividad económica. Si casi toda la actividad económica está hoy funcionando en base a otro tipo de crédito, ¿no? Cheques, etc. Entonces no vas a lograr nunca ese efecto. Pero bueno, ponerle que el FMI esté muy pirado y lo pida, pero no creo que sea el camino. Ahora, donde me preocupa la espiralización es en lo siguiente. Si vos ves, así como si la gente no puede ahorrar, no compra dólares, nadie compra dólares, nadie puede sacar la plata, lo que está pasando es que muchas empresas, todo el mundo, ¿qué hace con el cash que le sobra? Los deposita en bancos, fondos comunes, alguna forma que le da algo de interés, aunque sea para ponerlo en algún lugar. Y lo que estamos viendo es una aceleración del multiplicador monetario. Esto es medio técnico, pero lo vas a entender. Se está creciendo mucho más rápido el dinero secundario que la base monetaria. Entonces el multiplicador monetario pasó de 1,7 a 2 y monedas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que como la gente se quiere sacar los pesos encima, algunos lo gastan, las empresas lo que hacen lo depositan en el banco. Y el banco lo que hace lo presta y eso hace rotar el dinero mucho más rápido a través del sistema bancario y acelera los procesos inflacionarios. Si vos ves lo que creció un agregado monetario como es el M2, creció 200% desde que asumió el gobierno, mientras que la base monetaria creció 140, creo. O sea, fíjate lo que se aceleró, la desconfianza. Eso lo que hace es generar emisión monetaria, aunque vos no estés emitiendo dinero, o más emisión monetaria cuando estás emitiendo dinero. Y te acelera todo el problema. Es una especie de en vez de ir a comprar bienes, voy a depositar la plata, pero eso sí me genera más compra de bienes. Fausto, te agradezco, es muy interesante como siempre. Voy avanzando con los distintos temas de la economía real. Ahí está Fausto Espotorno. Hablamos con Claudio Drescher, que es el presidente de la Cámara de Indumentaria. Drescher, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿por qué están aumentando 70-75% el precio de la indumentaria, la ropa, según el INDEC? Bueno, me parece que Fausto explicó algunas de las cosas muy bien, ¿no? Fue muy, muy claro. Yo mandé unas cosas para que vos proyectes, no sé si las tenés a mano, si no te las voy a ir diciendo, ¿no? Me parece que no, ¿no? Entonces, bueno, te comento algunos temas que me gustaría que analicemos juntos. En primer lugar, lo que está pasando en la Argentina se está repitiendo en muchos países para entender esto de la indumentaria y entender esto de la inflación. Los 7 países más estables hoy triplicaron la inflación que tenían en el año 2019. Vos esto lo conocés perfectamente. O sea, Alemania el triple, España el triple, Francia el triple. Estados Unidos sabemos lo que está pasando porque el propio presidente habla del tema. Hay algo que está haciendo que los commodities y que los precios de la economía mundial estén hacia arriba. Y eso lo que tenés vos es muchos de los componentes que tienen que ver con la industria de la indumentaria. Te digo 3 bloques que son como determinantes. Voy a tener que mirar acá porque no me pones las placas que mandé. El algodón aumentó el 82%. Sí. Ah, perfecto, gracias, muy amable. No, pero habla Drescher directamente con mi producción. Yo no tengo idea de lo que está hablando Drescher, digamos. Pero él, a ver, Drescher, a ver, bueno, complete y quiero después ir a Dame 2 minutos, dame 2 minutos Sí. porque, ¿qué querés que te diga? 2 palabras, te digo 2 palabras. Si querés que entendamos el tema, necesito un poquito más. 2 minutos. Mostramos primero eso que estabas mostrando vos ahí en pantalla, que es lo que está pasando en la inflación en otros países. Pues no somos el ombligo del mundo, ni somos el centro del mundo. La inflación es un problema mundial. Pasamos a otro elemento y ahí vemos que un componente determinante en la producción de indumentaria, acá tenés la inflación del resto de los países, después das un pasito más a la otra filmina, creo que esto está claro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la inflación? ¿Qué es lo que subió el dólar en los últimos 15 meses? 82% en dólares, no en pesos, en dólares. A eso escalale
y pasarlo a pesos. O sea, uno de los componentes centrales del costo de un producto subió 82% en 15 meses. Esto obviamente hace al costo del producto. Avanzamos uno más, para hacerlo rápido, si me ayudan con el tema, y ahí tenemos que no es lo que más aumentó en la Argentina la ropa, no es así. Desde que se normalizó el INDEC en diciembre del 16, resulta que la ropa aumentó un 729%, los medicamentos son de 828% y los autos un 1100%. Ahora, ¿por qué todo el mundo habla de la ropa? No lo sé, será que son todos más fashion, pero... No, a ver, para un poquito, ya está claro la placa y demás, todo eso. A ver, pues, tampoco, yo entiendo que cada uno de los sectores diga, yo no fui, tengo detrás todas las preocupaciones y demás. Te falta el tema de los salarios, pero el IPC, el índice de precio al consumidor en la Argentina, últimos 12 meses dio 58%. ¿Por qué estamos hablando de la ropa? Porque la ropa dio 73,4%. Es decir, muy por arriba. Ahí entendió primero por qué estamos hablando por la ropa. No estamos hablando de una cosa de fashion y demás. No, porque no estamos hablando... No, pero hablemos con respeto, digamos, porque la gente está muy preocupada y ya con el 58% de inflación hay preocupación. Con el 74% de aumento de la ropa en los últimos 12 meses hay más preocupación todavía. Porque ahora le digo la segunda cosa, ¿por qué estamos hablando de la ropa? Porque el economista que responde a Cristina Fernández de Kirchner dice que le están dando todo al sector textil. No sé si tenemos la placa del otro día que mostramos de Hernán Lecher, de su informe, que dice que, pero ¿cómo está pasando esto? Le estamos dando todo al sector textil, le estamos dando protección, le estamos dando crédito, le estamos dando distintos estímulos sectoriales y aumenta la ropa muy por arriba del índice de precios al consumidor. ¿Ahora entiende un poquito más claro por qué estamos hablando de esto? Yo lo tengo clarísimo. Si me dejas hablar, yo también te digo mi opinión. Con respecto al economista, le recuerdo a él que la industria textil también estaba protegida en ese gobierno y la inflación era el 25% anual y había 1.500 inspectores. O sea, no es un éxito de control de precios la gestión del economista que vos mencionás, porque ahora no hay 1.500 inspectores, pero él tampoco fue un éxito como manejó la inflación. Con respecto a por qué se le dan tantos elementos a la industria textil, igual te aclaro algo. Los salarios del sector de los trabajadores de la costura aumentaron 86%. Entonces, si el algodón 86, los salarios 83, evidentemente el costo del producto va a aumentar. No lo determinamos nosotros, son costos internacionales y son costos salariales. ¿Por qué da más que el INDEC? Porque el INDEC tiene adentro tarifas y tiene adentro precios cuidados. Por eso es más bajo que los bienes. Y por eso medicamentos aumentó más que la ropa y los autos aumentaron más que la ropa. O sea, no somos acá el único segmento que aumentó. Y te quiero agregar algo más. Cuando dicen algunos, ¿cómo llamarlos? Bueno, no sé, dinosaurios, ¿no? Que protegen a la industria textil, entonces pasa tal cosa. Discúlpeme, ¿usted cree ese señor que dice eso, que si se abre la importación de ropa y la importación de tejidos, van a perjudicar a los empresarios del sector? No, los argentinos nos transformamos de productores a importadores en 48 horas. Olvídese, los empresarios que él menciona van a ser importadores. Él lo que va a afectar es el empleo que se está generando en el sector. A ver, un segundito. Quiero saber un poquito qué está pasando con el consumo, así podemos avanzar de esto que estamos hablando de las dos sociedades. Me decía el otro día un empresario que yo cité acá del sector textil que ha habido sectores que están importando mucho en términos textiles también, pero que los precios que después fijan los importadores, sobre todo en productos que están vendiendo en los shoppings, son precios que también están aumentando mucho, entre otras cosas, porque como todos importan, el que puede acceder a dólares oficiales, bienvenido, pero después como tiene la incertidumbre de si al mes siguiente o a los 2 meses cuando tenga que renovar stock va a acceder o no a los dólares oficiales, por las restricciones que van y vienen desde el Banco Central, terminan remarcando los precios muy por arriba del dólar oficial y que eso genera a su vez de que los propios importadores, obviamente va a ser una diferencia importante porque compran al dólar oficial pero están vendiendo un dólar muy por arriba y eso también está sucediendo en el sector textil.
La verdad que desconozco, yo estoy en el sector indumentaria, no estoy en el sector textil. Si los que importan tejidos hacen eso, sinceramente no tengo conocimientos. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Cómo está la demanda, el consumo? La demanda se está recuperando en nuestro sector, como pasó con gastronomía y con turismo, porque son los 3 sectores que estuvimos más afectados por la pandemia. Te recuerdo que estuvimos 7 meses los locales cerrados, no se podía probar la ropa, lo mismo obviamente turismo y gastronomía. Entonces lo que decía antes Fausto, obviamente la gente quiere comprar ropa en 12 cuotas, quiere ir a un restaurante, porque venimos de la pandemia. Está pasando esto en todo el mundo, no está pasando esto. Había una demanda reprimida muy grande de 2 años de pandemia. Que casi no fundió, ¿sí? Ahora, hay un tema, la ropa, cuando vos quieras saber los precios de la ropa, yo te pido que no vayan a un shopping a saber cuánto vale la ropa, porque 46 millones de argentinos no van a los shopping a comprar, si no estarían todos sin ropa. Hoy los precios que hay en el mercado informal, que es el 60% del consumo de ropa en la Argentina, están baratísimos en el dólar oficial, ni hablar del dólar paralelo o el dólar turista. Pero, por supuesto, la gente, una persona que gana 70, 80 mil pesos por mes no va a un shopping a comprar la ropa. Un suéter vale 4.500 pesos, una remera vale 800 pesos. Entonces, cuando miran el precio de la ropa, van a un shopping center a ver cuál es el precio. No funciona la economía argentina así. Precher, gracias. Muy amable. Ahí estaba el presidente de la Cámara de la Indumentaria. Completame este tema del consumo de las 2 sociedades y avanzamos con los temas. Y que cuando hablamos del consumo en autoservicios y almacenes de barrio, hay que tomar en cuenta que la encuesta que mostrábamos al comienzo, que marca una caída en el nivel de consumo, básicamente se hace en el área metropolitana, con este gran peso de lo que está pasando en el conurbano, que es justamente una de las localidades donde más inflación hay y donde vive allí gente justamente que está en el más postergado socialmente, digamos, con sus ingresos. Con lo cual, lo que vemos es una caída en el consumo en abril en los almacenes y en los autoservicios de barrio del 8,7% en abril, y cuando uno mira todo el primer cuatrimestre, la caída es del 3,1%, con lo cual lo que está marcando es que a mayor aceleración inflacionaria cae el consumo justamente en el conurbano, sobre todo, porque la gente le alcanzó menos el sueldo en marzo o en abril que a comienzo de año. Por eso cuando uno ve lo que pasa con cuidado personal, que en el primer cuatrimestre cayó 7,4% las ventas, alimentos el 6,3% y menos en otros rubros como limpieza y bebidas, es porque en limpieza y bebidas ya venían con caídas muy fuertes el año pasado y que este año siguen cayendo. No es lo que ocurría en el tema alimentos, donde, insisto con esto, la aceleración inflacionaria, sobre todo en autoservicios y almacenes, donde no hay precios cuidados y donde se siente más la inflación en el área metropolitana, bueno, por eso estamos viendo sobre todo caída del consumo de las ventas en ese lugar y cuando hablamos de los pequeños comercios. Y atención, las placas que estaba mostrando recién tienen que ver con la aceleración de la inflación en mayo. Claro. Pero bueno, ya lo anticiparon con las placas, después lo explicás mejor. Atención, lo que estás diciendo es, bueno, el dato del INDEC fue hasta abril, pero en mayo también ya vienen aumentos fuertes, de nuevo de verduras, mira vos. Sí. De nuevo de verduras, pero siguen panificados y otros sectores. Brenda, ¿qué pasó con Máximo Kirchner y nuevamente apuntándole al ministro Martín Guzmán? Sí, la rueda sigue girando, Maxi, con la interna del Frente de Todos. Volvemos a este tema de las discusiones y que son públicas, ¿no? Entre el ala moderada, como se le dice, la Casa Rosada, y el ala del kirchnerismo encabezada por Cristina y Máximo Kirchner. Tenemos el tape para ver lo que dijo Máximo Kirchner el viernes pasado en Lanús. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. El voto del pueblo en una elección manda. Y también para conducir hay que saber y hay que haber sido conducido. Si no, no se comprende lo que se quiere y a dónde se va y lo que requiere también. Cuando uno le dice al pueblo que lo quiere representar, lo primero que tiene que tener en claro es que si quiere representar a esas mayorías, se tiene que bancar la que venga de pecho y con la frente en alto y dar todas las peleas, porque si no es muy fácil.
voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, pero cuando llego no puedo por aquello, no puedo por esto. Basta esas diligencias, los argentinos no las queremos. Bueno, ahí está Máximo Kirchner. Ahí estaba Máximo Kirchner el viernes pasado en el Club Podestá de Lanús y quedó clarísimo, ¿no? Lo que estaba planteando, que Alberto Fernández tiene que obedecer y responder al liderazgo de Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que fue la que le aportó el mayor caudal de votos y es su base electoral, como también había adelantado Larroque hace unos meses diciendo que Alberto Fernández ganó con el 4% de los votos. En realidad no se está planteando nada nuevo. Si queremos podemos tomar como nuevo lo directo que fueron las críticas contra Guzmán. ¿Qué le respondió el albertismo? Gabriel Catopodis, el ministro de Obra Pública, y Juan Zabaleta, que planteó el ministro de Desarrollo Social. Juan Zabaleta dijo que hay cuestiones que se tienen que discutir en el vestuario y Catopodis lo que hizo fue decir que tienen que continuar con la unidad del Frente de Todos. Este pedido lo hicieron generalizado, ¿no? Todos los ministros, funcionarios, inclusive diputados como Victoria Tolosa Paz, salieron a plantear que el gobierno debe mantenerse unido, que es una respuesta que irrita bastante al sector camporista, al sector kirchnerista, porque justamente lo que están planteando no es que se tienen que separar, sino que los dejen participar en la mesa de decisiones del Frente de Todos. Hoy Catopodis volvió a hablar, la primera declaración que estábamos viendo es esta: cuando me encuentro con los militantes el mensaje es claro, ganen o mueran. Esto lo había dicho en Radio 10 ayer a la mañana y hoy planteó algo que va más o menos en la misma línea de la unidad, pero con un poco más de picante quizás, porque dijo que el Frente de Todos o el gobierno está dispuesto a escuchar lo que tiene para plantear Cristina Kirchner, pero que no debería decirlo públicamente, sino plantearlo en una mesa de decisiones, que es de nuevo lo que está planteando justamente el kirchnerismo que pase y que en realidad no está pasando porque Alberto Fernández no está promoviendo esa mesa de discusión colegiada. Engancho lo que a mí me parece más relevante de lo que plantea Máximo Kirchner o su ignorancia o, en todo caso, porque está haciendo un juego distinto a lo que es gobernar, ¿no? Respecto a Máximo Kirchner dice, ¿qué apoyo político quiere Guzmán? Todo esto surge a partir de que Guzmán empieza a decir internamente en el gabinete y lo empieza a hacer público de que no se puede desacelerar la inflación y conducir la economía si no hay un alineamiento político de todo el gobierno. Y que la economía no actúa en un vacío, sino que actúa en la política y tiene que haber todo el gobierno y toda la coalición política encaminada detrás del programa económico y del programa con el FMI, si uno quiere encauzar las expectativas y poder en algún momento reducir la inflación. Dice Máximo Kirchner, ¿no? Planteándose como si fuera opositor. Escuché a Guzmán decir que no tiene apoyo político, pero tiene el apoyo del FMI, del presidente, de la CGT, de los movimientos sociales que responden al presidente, el movimiento Evita y demás, y de Clarín. ¿Qué más apoyo quiere? Entonces, claro, Máximo Kirchner, no sé, supongo que hace política desde afuera del gobierno. Y está tratando, en todo caso, de despegarse del gobierno y está pensando, se ve en los actos, que son actos políticos, donde él le habla a su hinchada. Ahora, está claro que lo que necesita Guzmán o cualquier ministro de Economía de este gobierno, y este gobierno tiene un problema, que cuando pasen los meses y la situación no se encausa, cada vez va a ser más difícil encontrar reemplazante a Guzmán. Por el simple motivo de que hoy es difícil, porque nadie se quiere quemar con un gobierno que está devaluado, con una fragilidad total y un acuerdo con el FMI que te deja muy poco margen de maniobra, sino el problema principal es que cómo va a tener el presidente cierto poder o el ministro de Economía si parte de la coalición de gobierno está bombardeándolo permanentemente. Entonces, la frase que dice Máximo Kirchner, preguntándose, a ver la otra frase, ¿alguien puede creer, a ver cuál era la frase, ¿de verdad creen que el debate político genere inflación? Esa es la pregunta que se hace Máximo Kirchner respondiéndole a Guzmán, le está respondiendo al argumento que está dando hoy Guzmán.
Pero es obvio, no el debate político. No que la oposición diga una cosa y que el oficialismo diga la otra, sino el debate político dentro de la coalición de gobierno, que es el debate del rumbo. No es el debate de qué modelo de país me gustaría dentro de 10 años, si a vos te gustaría este o te gustaría el otro, sino qué va a hacer el gobierno el mes que viene. Ese es el debate que se está dando dentro del oficialismo y es algo inédito, no hemos visto nunca algo así y que genera obviamente mucha más incertidumbre e impacta en toda la dinámica económica. Obviamente si esto fuera Finlandia no impactaría, pero estás en una economía que tiene desequilibrios por todos lados, no tiene reserva en el Banco Central, tiene la tasa de interés en el 60% y no alcanza. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Cuánta más incertidumbre le agrega la indefinición del gobierno y de la coalición de cuál va a ser el rumbo los próximos meses? Si van a cumplir o no con el FMI, si quieren cumplir o no con el FMI, si van a avanzar con determinadas políticas o con todo lo contrario. ¿Cómo estás viendo esa dinámica, Lucas? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Máximo Kirchner? Pues no puede ser tan ingenuo de... está haciendo actos políticos como si viviera alejado de la coalición de gobierno, como si él estuviese reprochándole a un gobierno del cual él no es parte o responsable. Sí, es tan obvio el impacto y la repercusión que pueda tener esos conflictos internos en las expectativas que genera el programa que no tiene sentido analizarlo. Es una película que la venimos viendo desde el 28 de enero, el momento en que se origina esta crisis, que es cuando Cristina decide acordar, cuando Alberto Fernández decide acordar con el fondo sin el aval de Cristina. Ese es el origen de esta crisis. La crisis ha venido escalando, ha tenido innumerables capítulos y en algún punto hoy el presidente aparece tironeado. Yo digo que no es un conflicto entre dos, es un conflicto entre tres, ¿no? Porque el presidente aparece tironeado, por un lado, entre quien lo financia económicamente, o sea, quien le está poniendo la plata para que llegue al 2023, que es el Fondo Monetario, y quien lo financia políticamente, financia entre comillas, obviamente, quien le da el poco apoyo que hoy tiene este gobierno para sostenerse. ¿Qué es lo que busca? Bueno, creo que lo hemos hablado en tu programa, Maxi. Yo creo que, digamos, para entender la racionalidad individual que conduce las conductas del kirchnerismo, hay que partir de la base de que el kirchnerismo cree que la elección está perdida. Si uno convalida esa hipótesis, uno entiende que el kirchnerismo busca, en primer lugar, un cambio de programa y cree que es posible imponerle al Fondo Monetario un cambio de programa, menos ajuste, menos aumento de tarifas, menos condicionamientos. Y eso tiene el objetivo de tratar de evitar, mitigar el daño político que el programa está haciendo sobre su capital político. Que la gente no se enoje cuando le aumente las tarifas. La pregunta es, bueno, pero eso es atendible por el fondo. ¿El fondo pudiera dar margen? No. Por eso Alberto Fernández no quiere restablecer el diálogo con Cristina. Porque si se sienta que Cristina le va a pedir algo que no le puede dar. No por el fondo. Porque si este gobierno no acumula reserva en el Banco Central, no genera mínima credibilidad y le da a la maquinita, termina con una crisis cambiaria que espiraliza todo. Al margen. Más allá del FMI. Al margen, pero digo, tiene que haber, si quiere, un aval formal del fondo, que es el que está prestando la plata. Digo, me voy al otro lado del mostrador para Alberto Fernández. Porque si Alberto Fernández dijera, bueno, está bien, cambiemos el programa, no importa que, yo creo que si cambiamos el programa, esto, digamos, entre en una deriva difícil de controlar, me tengo que dar vuelta y le tengo que preguntar al fondo si quiere cambiar el programa. Entonces, da la sensación, digamos, que estos planteos ya públicos, es evidente que los han hecho privados, intentan alterar en lo posible el programa económico, tratando de evitar que esto produzca más daño político para un proceso que lo ven perdido. Digo, porque es claro que no ven posibilidad de revertir este proceso desde el punto de vista electoral. Y un presidente en estas condiciones, digo, es difícil generar expectativa y conducir el proceso. A Alberto Fernández le está pasando algo, voy a usar una metáfora que es favorable a él, ¿no? Pero le está pasando algo que le pasaba a Colón cuando le decía a los marineros, ya llega la Tierra, la Tierra no llegaba. Y bueno, en el propio espacio empiezan a ver con preocupación el hecho de que el oficialismo se encamina a una derrota electoral. Por algo el presidente lanza su reelección y cri-cri. Te hago una última pregunta respecto a qué estás viendo en el último relevamiento que hiciste. Bueno, las preocupaciones, la inflación sigue creciendo, principal preocupación. La imagen, el deterioro de la imagen o el capital político del gobierno se sigue profundizando. El presidente tiene menos de 20% de imagen positiva. Las perspectivas electorales para el oficialismo son malas. Quizás la novedad interesante es que se está viendo un desacople
entre las bases de simpatía de los dos principales dirigentes. Es decir, Alberto Fernández empieza a perder apoyo de simpatizantes de Cristina. Más del 40% de los que tienen imagen positiva de Cristina ya no manifiestan imagen positiva de Alberto Fernández. Y eso obviamente profundiza. Bueno, es un poco lo que el trabajo que está haciendo Máximo Kirchner. Exactamente, socavando las casas de Pegándole el legitimidad electorado a Alberto Fernández, digamos. En estas condiciones, llevándose el electorado que le prestaron a Alberto Fernández para gobernar. Y Alberto Fernández no está ganando con esta postura más racional. Es decir, no es que lo vienen a abrazar a aquellos votantes que lo acompañaron. No. Alberto Fernández no está ganando. Por eso él se está quedando sin apoyo. Él se sigue y en todo caso el kirchnerismo está llevándose su votante. Está conservando su base de apoyo histórica. Lucas, gracias. No, por favor. Muy interesante, como siempre. Gracias. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar qué está pasando con el encarecimiento del crédito, la suba de la tasa de interés para plazos fijos, pero también esto impacta directamente en las tarjetas de crédito. ¿Qué va a pasar con el censo el miércoles? Lo que hay que saber con el censo el miércoles. Y vamos a seguir palpando qué está sucediendo en distintos sectores con estas dos sociedades, los que están ajustando lo más básico, los alimentos, y lo que están motorizando el consumo en otro sector de la pirámide socioeconómica. Tanda y ya volvemos. Bueno, digamos rápidamente lo que está pasando con los créditos y con la suba de la tasa de interés. Bueno, la semana pasada, cuando el Banco Central subió la tasa de interés, se demoró algunas horas nada más para subir también el costo de refinanciar con la tarjeta. Es una tasa de interés que está regulada, pero que, bueno, en los últimos meses vino aumentando con las decisiones que fue tomando el gobierno, el Banco Central, de subir todos los costos, todas las tasas de interés. Hoy refinanciar con la tarjeta de crédito te cuesta costo financiero total, en promedio, esto depende del banco después, 81%. Ahora, es más conveniente este 81% que sacar un crédito personal en los bancos, que están, como ahí vemos, entre 93 y 145% costo financiero total. Estos son datos oficiales, con lo cual cualquiera que no llega a fin de mes o necesita algún tipo de financiamiento, le convendría más hacerlo con la tarjeta de crédito que con un préstamo personal. La cuestión es que los bancos, justamente, como tienen la tasa de interés regulada de las tarjetas, no actualizan los límites de compra con los plásticos y lo que hacen es mandar a sus clientes a sacar créditos personales que son más caros y les da a los bancos una rentabilidad mayor. Fíjate los números, qué está pasando con el financiamiento en tarjetas de crédito. Justamente, en abril subieron la cantidad de operaciones 4,5%, que es menor a la inflación, que fue del 6%, con lo cual hay una caída en términos reales. Y si uno mira qué pasó en el primer cuatrimestre, también hay una caída. 43,8% subieron las operaciones en tarjetas de crédito contra un 58% que fue la inflación interanual. Sí, en parte puede ser caída del consumo, en parte es un poco lo que vos decís. La gente tiene la tarjeta sin actualización de los límites y bueno, no puede gastar con la tarjeta. No, pero es lo que pasa, Maxi, perdón, pero es lo que pasa cada vez que un cliente, salvo que sea un cliente que recibe cuenta sueldo, cuando llama al banco y le dice, ¿no me estirás un poco el límite de compra? Te dice, no, espera. Los bancos quieren que te financies con un crédito personal y no con el crédito topeado de la tarjeta. El crédito topeado de la tarjeta ya es carísimo, 80% anual el costo financiero total. Ya es carísimo, está muy por arriba de la inflación. Pero el crédito personal que ofrece el banco es de 150% o 170% de costo financiero total, lo cual es todavía mucho más caro. Ya vamos a hablar con dos empresarios, hacemos una pasada por lo que está pasando con Leo Godoy, ahí en Avellaneda con el incendio. Leo. Bien, Maxi, aquí, bueno, siguen trabajando alrededor de estas 20 dotaciones de bomberos que tuvieron que llegar hasta este predio. Fíjate cómo Bomberos trabaja desde altura en este momento, combatiendo una zona donde está este depósito de aerosoles, donde todavía es intenso el fuego. Por eso hasta aquí llegaron camiones cisternas y esta grúa es donde se trabaja en altura. Pero bueno, aquí lo que también nos ha dicho el jefe de bomberos es que la situación por el momento está controlada, aunque siguen atacando algunos de estos focos como estamos viendo ahora. Bien, Leo, seguimos muy de cerca lo que está pasando ahí porque, bueno, hay mucha preocupación, ¿no? Pero por suerte decís que la situación está controlada.
Exactamente, Maxi. Aquí todo el predio está controlado, aunque, bueno, estamos hablando de que eran depósitos y fábricas, una de colchones, una de aerosoles, que, bueno, de material obviamente altamente combustible, por eso se sigue trabajando minuto a minuto. Bien, Leo, gracias. En un ratito vamos a hablar de qué pasa con los plazos fijos contra el dólar, ¿no? Con la nueva tasa de interés. Quiero que analicemos eso con Claudio. Decíamos dos sociedades, una en la cual se está ajustando, mitad de la población que está ajustando directamente el consumo de lo más básico, pollo, carne, lácteos, leche, huevos, que están cayendo fuertemente el consumo, sobre todo en todos los negocios de proximidad. Y por otro lado hay una sociedad que tiene algunos pesitos de sobra o algunos dólares en el colchón y está presionando sobre la demanda de material de la construcción, autos, turismo y también gastronomía. Están ahí comunicados, está Ricardo Salomé, el presidente de Acara. Ricardo, gracias como siempre, el presidente de los concesionarios de autos. Y está Alejandro Siley, que es empresario gastronómico, es el dueño, tengo entendido, de Green Eat. Gracias Alejandro, muy amable. Bueno, empiezo con vos, Alejandro. Y ya que sos el dueño de Green Eat, ¿no? Hay un consumo típico de sectores de clase media para arriba. ¿Y cómo viene el consumo? Mira, en promedio, Maxi, ¿cómo andan? Buenas. En promedio, la actividad general en promedio está un 12% por debajo de antes del COVID. Pero ahí ves comportamientos distintos. O sea, en turismo ves que hay fechas críticas, que hay un boom, que son los fines de semana largos y destinos que están con muy buena demanda. Y hay otros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que vienen más demorados. Es decir, que es heterogéneo, no se comporta igual toda la demanda. Con respecto a lo que son los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires, los que están más vinculados al micro, macrocentro y Puerto Madero vienen más demorados, quizá un 40% por debajo de antes del COVID, y otros sectores están por encima, es decir, que cambia. Pero el promedio está menos 12%. Pero bueno, ya salimos de la parte crítica de estar menos 50 y hoy se ve que hay ganas de hacer turismo, de ir a restaurantes, de volver a sociabilizar, de juntarse. O sea, la actividad está. No está a los mismos niveles de antes, pero está la actividad. El problema pasa más por la rentabilidad, lo que vos contabas recién, inflación de insumos, impuestos, pasa más por ese lugar y por los 2020 y 2021 que dejaron al sector muy golpeado. Claro, Alejandro, lo que vos estás contando, cuando vemos que hay sectores, acá es típico, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema de Palermo-Hollywood, que hay una reactivación evidente en todo el tema de gastronomía. Pero claro, vos decís, si vos comparás con el año pasado, estás creciendo al 30%, algunos más, otros menos, pero todavía estás creciendo debajo de la superficie, digamos. Todavía no recuperaste nivel previo pandemia 2019, cuando ya venías en ese sector y en todos los sectores con 2 años de recesión. Sí, es como vos lo estás comentando, como se ve una crecida bien relevante, arriba del 30%, de donde estaba. Todavía no llega a los niveles post-COVID, pero también se ve que hay sectores, o sea, evidentemente la sociedad argentina, la gente en general, valora un montón ir a comer a un restaurante, poder viajar, hacer turismo, como que no hubo un cambio de hábito en eso, sino que no se pudo hacer por el COVID, hoy por una situación quizá económica o por algún costo que sube, pero las ganas están de ir a un restaurante. Las zonas que vos decías, para mí que de noche, que están funcionando muy bien. Quizá lo diurno, el café en horario diurno, los lugares de mediodía, que trabajan más con oficinas, o en particular en la ciudad de Buenos Aires están un poquito más rezagados. Pero en general claro, el problema pasa por la inflación de la mercadería, de los insumos. Eso hace difícil poder trabajar. Bueno, no, claro, todo turismo y gastronomía ha tenido un aumento interanual de precios del 73-74%. Pero claro, tenés ahí aumentos de insumo de alimentos que, no sé, la carne, el pollo, todos los lácteos, la harina, están aumentando entre el 70, 80, 90% anual.
Y este cuatrimestre fue 25% el aumento de insumos. Eso es evidentemente un problema y bueno, no se puede trasladar todo eso, claramente. Claro. Y también ocurre esto que hablamos de una especie de revancha del consumo, ¿no? Como una especie de demanda reprimida. La gente que pasa mucho en turismo y también en gastronomía, por ahí hoy no tiene capacidad de ahorro, pero tiene unos pesitos sobrantes y dice, bueno, me voy a tomar un café, me voy a un restaurante y me doy ese gusto que antes que durante casi 1 año y medio, 2 años no pude darme. Yo veo clarísimamente que en términos de actividad en eso soy muy optimista, porque la gente tiene muchas ganas de viajar, de encontrarse, de disfrutar, de ir a un restaurante, de tomarse un cafecito con un amigo, de invitar a... Como que eso que quizá no pudimos hacer tanto en el 2020, 2021, la sociedad tiene muchas ganas de hacerlo. Va a haber, si la economía acompaña, un boom post-COVID. Espera un segundito, porque lo tengo a Ricardo Salomé, presidente de ACARA, de los concesionarios de autos. Ricardo, a ver, ¿qué está pasando con los autos? Que obviamente hay una restricción de oferta, digamos, no hay disponibilidad de autos, por lo que ya conocemos del tema internacional, de la falta de dólares. Pero hay una demanda fuerte, digamos, se ha reactivado la demanda desde niveles muy bajos, ¿no? Pero ¿se ha reactivado esa demanda? Mirá, yo coincido con Alejandro totalmente. La gente tiene muchas ganas de consumir, de cambiar el auto. Los autos que tenemos nosotros simplemente tenemos un problema de oferta. Vos fíjate que de los 30.000 autos mensuales que tenemos ofertados en el mercado, el 35% salen por plan de ahorro, un 10% de ventas corporativas. O sea, nos quedan para ofrecer 15, 16.000 autos mensuales para todo el país, de los cuales entre 6 y 8.000 ya son ventas que están planificadas y programadas para entregar. O sea que para vender, digamos, como mercadería fresca, hay entre 8 y 10.000 vehículos mensuales para nuevos compradores, lo cual es un número muy chiquito al lado de la oferta que nosotros podemos llegar a tener en todos nuestros concesionarios, que hoy es baja. Lo nuestro pasa por una restricción en las importaciones exclusivamente, más el problema internacional que sabemos que ha hecho crecer fuertemente los precios en países como España, en toda la Unión Europea y en Estados Unidos. Pero de tener autos no tengo la menor duda que hoy estaríamos rondando un mercado entre 40 y 50.000 vehículos como mínimo. Sin embargo, estamos queriendo llegar a los 400.000 vehículos que nos pusimos como meta, pero no está dada la oferta para eso. Independientemente de todo esto, vemos que la gente cuando viene a los mostradores nuestros, lo escuché atentamente al analista político, mucho no le importa qué está pasando con las internas políticas, con Cristina, con Alberto, con Juntos por el Cambio, tiene un pesito y lo quiere gastar. Lo que pasa es que por ahí no encuentra el auto que quiere ni al color que quiere comprar el auto. O sea, aparentemente poder elegir el auto y el color es casi una combinación imposible hoy, ¿no? Ahora, Ricardo, para un poquito ahí, ¿no? Porque claro, vos decís, bueno, tenemos una demanda fuerte, hay poca oferta con el tema de los dólares, la restricción que siempre contamos. Decís, queremos llegar a los 400.000, 450.000 autos vendidos este año. Recordemos que Argentina tuvo en el 2013 1 millón de autos vendidos. Y en el 2017 950.000, también casi 1 millón de autos vendidos. Acá estamos viendo una demanda que aparece, pero es un nivel pero muy bajo en el tema autos. Entre otras cosas, Ricardo, porque uno ve cómo están los sueldos y uno ve el precio de un auto y la cantidad de sueldos que hace falta para comprar un auto. No digo que la gente lo vaya a comprar con el sueldo el auto, se compra o con ahorro, o con algo de crédito, o con dólares ahorrados en el colchón. Pero esa distancia entre sueldo y valor de un auto está más lejos que nunca. Sí, tal cual se duplicó. En enero del 19 hacían falta 19, 20 sueldos y hoy hacen falta 38 sueldos para comprar un auto. Lo cual es verdad que se han duplicado la cantidad de sueldos, pero también es verdad de que el mercado se ha achicado a un 40% de lo que fue antes. Claro. ¿Por qué? Por la falta de dólares. No sabemos qué podría llegar a pasar si tuviésemos un mercado promedio como fue en la década pasada,
sacando los años de pandemia, de 700.000 vehículos. Tenemos concesionarios con estructuras para 700.000, pero hoy tenemos claramente un problema de oferta. Y hay mucha gente que quiere elegir el auto, pero no puede elegir el color. Y hay otra gente que quiere elegir determinada gama y no la puede elegir porque de esa gama no hay. Ahora, ¿quién va a comprar el auto? Yo sé, porque aparte la gente de Acara hace todo un perfil del consumidor, como hacen, pero lo hacen muy profesionalmente. Digamos, sabés absolutamente todo de la gente que va a compra y demás, porque es parte de los estudios de mercado. ¿Quién está yendo hoy a comprar? ¿Qué parte de la sociedad está yendo a comprar el auto? Nosotros contamos que hay la mitad de la sociedad que no solamente no llega a fin de mes, sino que está ajustando en su consumo de leche o en su consumo de pollo, de carne. ¿Qué parte de la sociedad está...? Hay gente que tiene unos verdecitos ahorrados, que tiene muchas ganas de comprar, de salir a consumir, de poder vivir, de poder ir a gastar a un bar, de poder ir a gastar a un restaurante, y esa gente nosotros la estamos absorbiendo, más todas las financiaciones que dan las fábricas, en algunos modelos en particular, que sabemos que son las tasas subsidiadas. Hay financiaciones que están a menos del 35%, por $1 millón, por $1,5 millones de pesos en algunos modelos, y la gente está agarrando esas opciones, más los que tienen que hacer los recambios obligatorios por flota, ¿no es cierto?, que lo tienen que hacer sí o sí porque sus flotas necesitan sí o sí actualizarse para no caer en mantenimiento permanente. No, también empresas que tienen que renovar las flotas Tal cual. Hoy si tuviésemos en el mercado, Maxi, 50.000 autos más para todo el año, no te quepa la menor duda que hoy los venderíamos. Nos están faltando autos, nos están faltando realmente autos, eso es lo que está pasando. Le hago una última pregunta a Alejandro, lo engancho con el tema de la gastronomía, en un sector de gastronomía que es, si se quiere, más orientado a una clase media en particular. ¿De qué ves que depende fundamentalmente el sostenimiento de este consumo? ¿Depende de los ingresos? ¿Depende, no sé, de la tarjeta de crédito, que pueda haber margen en la tarjeta de crédito? ¿De qué está dependiendo ese segmento de la gastronomía que uno ve que se está moviendo? Yo, Maxi, creo que de las ganas no depende. Digamos, todos los que dan un buen servicio, atienden bien y tienen productos que son valorados, en general están pudiendo trabajar. Lo que hay que ver, hay que ser muy cuidadoso con lo que te contaba antes respecto a la inflación. O sea, están subiendo mucho los costos de los insumos. Es muy difícil de evitar eso para la gastronomía. Claro. Y bueno, y obviamente que no podés subir en la misma magnitud los precios. Hay que ser cuidadoso con esto. Es decir, al haber tanta inflación, supongo que lo que va a ser relevante es no trasladar todo para poder mantener la actividad, ¿no? Claro. Porque sí se va a terminar cayendo un poco el consumo. Así que en ese sentido, como que soy optimista con respecto a la actividad, lo que sí que va a estar complicado va a ser, digamos, la rentabilidad. Va a ser un año un poquito más flojo, y justo venimos de dos que fueron difíciles. Así que está bien. Hay que aguantarlo este año. No, está claro. Vos estás en un segmento de la gastronomía que, bueno, puede funcionar y demás, pero estás viendo que te llegan tantos aumentos que si vos trasladás directo, por ahí un fin de semana se te cayó la demanda, digamos. Claro, sí, no buscás trasladar todo. Claro, te tenés que mantener por debajo de los aumentos para poder seguir trabajando en los mismos niveles o un poquito más. Está claro. Alejandro, gracias, muy amable Alejandro Siley del sector gastronómico, Maxi, y Ricardo Salomé. También hay otro segmento, Maxi, que quiere cambiar el auto, pero no tiene reposición, por ejemplo, un BMW, un Mercedes, un Audi. ¿Y dónde van a parar? Van a parar a un auto mediano, nacional, que esté en el mercado, que venga del Mercosur. Es otro segmento de consumo que está bajando un nivel con tal de poder llegar a un 0 kilómetro. Claro, no tiene reposición porque hoy esos autos hay muy poca importación y obviamente están todos al dólar libre, ¿no? Gracias, Ricardo, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Ahí está, el presidente de Acara. Ahora vamos a hablar un poco de los plazos fijos, tasa versus dólar, cómo está jugando eso, y ahora me vas a decir cómo se está moviendo el dólar.
tenemos el tema del censo, Flor. ¿Qué es lo que hay que saber para el miércoles? Bueno, venimos contando ya, miércoles feriado, que si querés empezar a hacer el censo digital le vas a ahorrar una tarea al censista, te metes en censo.gov.ar y ya podés adelantar toda esa tarea, llega el censista y solamente le das el código final que te dio el censo, ese código de verificación del censo virtual. Ya el 38% de la gente, según lo que dice el INDEC, hizo este censo virtual. Pero otras cosas que hay que tener en cuenta son el calendario de pagos, porque el miércoles es feriado y feriado es feriado bancario también. Entonces hay modificaciones con los calendarios de pago. Así que para tener en cuenta, jubilados y pensionados que cobran hasta 36.676 pesos con DNI terminados en 7, iban a cobrar el miércoles, iban a cobrar el 18, lo van a hacer por suerte un día antes, el martes 17. En el caso de la asignación universal por hijo, con DNI terminado en 7, cobran al día siguiente, el jueves 19 de mayo. Y la asignación universal por embarazo con DNI terminado en 6, jueves 19 de mayo. En el caso de los monotributistas que empiezan a cobrar el refuerzo, también 19 de mayo para tenerlo en cuenta. Y recordemos que quien no va a estar en el domicilio y no va a tener nadie en su domicilio, porque la idea es que por lo menos haya algún representante de la casa que pueda responder por el resto, pero si no va a haber nadie en el domicilio, es fundamental que hagan el censo digital, porque de esa forma le pueden dejar el código a un vecino y el vecino le dice, esta persona o esta casa ya hizo el censo y le pasa el código. Si no, recuerden, hay multas porque es un deber cívico hacer el censo. Muy fuerte el mensaje que le envía el gobierno de Putin a Alberto Fernández. Sí. Era lo que le faltaba. Era lo que le faltaba, sí. Parece que no pega pie con bola, se dice la expresión, porque Alberto Fernández había ido a Rusia a acercar posiciones con Putin antes de la guerra. Esto le trajo muchas críticas de parte de Occidente. Ahora hizo una gira justamente por Occidente, estuvo en España, en Alemania, que es uno de los principales enemigos del gobierno ruso, y por esta nueva gira el gobierno ruso, en realidad no directamente, sino a través de la agencia oficial, una de las agencias oficiales rusas, Sputnik, salió a decir en la voz de un columnista o escribir que Alberto Fernández es un traidor por esta gira que hizo por Occidente y a plantear bueno, esto que estamos leyendo, ¿no? Que su traición no tiene límites y que, otro textual, que no hay ningún tipo de duda sobre el hecho de que es un traidor. También habla del nivel de traición hacia su par ruso, que dice que está fuera de concurso. Así que durísimo el gobierno de Putin. Y especula que es por unas monedas, ¿no? Plantea Claro. que Alberto Fernández fue ahora en esta gira de una semana a Alemania y Francia, también estuvo en España, pero fundamentalmente a Alemania y a Francia, vendiéndoles que la Argentina, ahora que está Rusia fuera del mercado energético, les puede vender energía y alimentos, sobre todo energía, ¿no? Gas y demás. Entonces, busca de alguna manera Alberto Fernández esa ventana de oportunidad. Y también plantea, la recrimina que hace unos meses que la Argentina viene condenando a la invasión de Ucrania, fundamentalmente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Claro. donde la Argentina votó a favor de que se suspenda Rusia. Claro, Alberto Fernández termina siendo criticado por Occidente por no ser lo suficiente, o digamos, o adentro de nuestro país por la oposición, por ejemplo, por no ser lo suficientemente duro con el gobierno de Putin por el ataque a Ucrania, y de parte de Putin le terminan cuestionando que no es lo suficiente, digamos, que termina traicionándolos porque no está del lado de ellos, porque está buscando hacer comercio o comerciar con países de Occidente. Así que no hay salida posible para el presidente en este... Es muy fuerte el mensaje que le envían desde Rusia también a Alberto Fernández. Bueno, lo que le decían en la Cancillería, en el gobierno, es que este mensaje es un trascendido periodístico y no lo asociaban directamente, que no tenían por qué responderlo, porque no lo asociaban directamente con Putin. Si lo dijera en este tono la Cancillería Claro. rusa, pero lo hace la agencia oficial de noticias rusa, entonces, bueno, es obvio que es un mensaje de lo que piensa hoy Moscú de Alberto Fernández. Por otro lado, le dicen que es por unas monedas, ¿no? Pesierro, y sí, era por unas monedas. De hecho, yo conté acá que Guzmán se quedó en Rusia en esa gira que hizo Alberto Fernández. Alberto Fernández le dijo a Putin que iba a ser la puerta de entrada
a la Argentina para Latinoamérica de Rusia, y Rusia ha entrado por toda Latinoamérica, empezando por Brasil, pero porque Guzmán les había dicho a todos en el gobierno que tenía 3.000 millones de dólares acordados con Rusia de cesión de DEG, que el FMI le dio a Rusia y que Rusia le iba a ceder en un préstamo bilateral a la Argentina. Bueno, obviamente eso voló por los aires cuando ocurrió lo de Ucrania, pero obviamente que iba por unas monedas, Alberto Fernández. Iba pasando la gorra en su momento en Rusia, ¿o qué creen? Que era un alineamiento con Rusia. Y ahora va pasando la gorra por donde puede, por Europa. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, el tema Milei en la Feria del Libro el otro día con un acto muy importante, ¿no? Sí. Y con declaraciones como siempre fuertes. ¿Cómo se metió eso en la interna de Juntos por el Cambio? Ojo. Tanda, ya volvemos. Bueno, ahora vamos a hablar ya de Milei, pero está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, muy impactante lo que sucedió en las afueras de Nueva York. Noticia mundial, ¿no? Sí, ¿qué tal, Maxi? Absolutamente. El tiroteo en Buffalo, o Búfalo, si lo queremos traducir al español, fue hasta ahora, en lo que va del año, el más grave en términos de bajas fatales, ¿no? 10 muertos en este tiroteo, que si se tienen en cuenta los tiroteos masivos llevados a cabo durante el año, es el número 171. Está la situación absolutamente fuera de control. Da la impresión de que después de la pandemia, ¿no? O por lo menos de las reclusiones relacionadas con la pandemia, de los confinamientos, hizo que hubiese una fuerza contenida que pareció desatarse ahora, y parece haber una triste competencia también en ver quién mata más gente. En este caso contó con un agravante muy especial porque estuvo motivado por discriminación racial. Vos sabés que el tirador, un joven de 18 años del estado de Nueva York, buscó específicamente los datos del censo de su estado a ver cuál era la población donde hubiese mayor cantidad de población afroamericana para, en caso de hacer un ataque masivo como es el que planeó él, que es entrar a un supermercado, pudiese matar la mayor cantidad de gente negra. Eso es lo que buscó. Vio que en ese código postal había un 78% de afroamericanos, entonces dijo, mi ratio, mi margen de error va a ser bajo. Y así fue, porque ingresó y en total le disparó acertándole a 13 personas, de los cuales 10 murieron. 11 del total de las víctimas eran afroamericanos, ¿no? Y bueno, lo que justamente preocupa es que se le fue de control al gobierno. Es una teoría, que es anti-statu quo, anti lo que propone la Casa Blanca, que estuvo trabajando mucho en este tiempo que lleva Biden en el poder, para justamente unir a los Estados Unidos. Ese es el discurso oficial al menos, pero hasta ahora viene muy fallido porque ha provocado una reacción contracultural, muy racista, con una teoría que es la teoría del reemplazo, que alientan algunos, incluso no ya desde las cloacas de las redes sociales, sino incluso desde la cadena Fox, por ejemplo. Hay un animador que se llama Tucker Carlson, muy conocido porque incluso se burló de la Argentina el año pasado, que gana $5 millones al mes, y que habla de esta teoría del reemplazo, que sería una teoría conspirativa en la que la población blanca está siendo progresivamente reemplazada por otras etnias, empezando por los afroamericanos, siguiendo por los latinos, los hispanos, los asiáticos también, y que por eso descendió el número de blancos del 75% que tenían más o menos en 2000 hasta ahora a un 56%. Entonces, ¿qué se proponen estos, entre comillas, por supuesto, y más que nunca las comillas, justicieros? Tratar de remedar lo que ellos consideran que es un problema. Pero bueno, armado. No, lo que es terrible, Adrián, sí, más allá de lo que está pasando en Estados Unidos también con la grieta feroz, lo que vos estás contando de los supremacistas blancos que elucubran que si siguen creciendo los latinos y los afroamericanos y otras etnias en Estados Unidos, dentro de, 20 años, los presidentes no van a responder, no van a ser blancos.
norteamericanos, sino que van a responder a... Bueno, toda una cosa terrible en términos de odio racial, medio asociado ya con el nazismo, digamos, con la idea de que hay razas superiores a otras. Bueno, toda una barbaridad terrible. Ahora, la novedad de Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay arma de guerra a disposición de todo el mundo. Entonces, el muchacho de 18 años, son impactantes, no es un tiroteo, es un tipo que agarró, se puso una cámara en el casco y empezó a disparar con un fusil semiautomático a la señora que salía con una bolsita del supermercado a la cabeza. Entonces, no, la verdad que es impactante. Estados Unidos tiene un tema, como vos decías, la estadística es dramática y no sé cómo lo van a parar esto. Obviamente es todo un trabajo cultural, pero después hay que sacar las armas de guerra de la calle. No sé cómo van a hacer porque los norteamericanos lo tienen como un derecho constitucional, ¿no? El tema de tener un arma. La segunda enmienda. Sí, exactamente. Pero exactamente, bueno. la segunda enmienda que la podés comprar en cualquier lado, además. Y estas son armas de guerra, es un arma muy parecida a la R-15, ¿no? Que es casi como un commodity acá, que hay más de 15 millones de estas AR-15 en las casas de familia. Es un fusil de asalto que puede ser convertible a una ametralladora, con un simple implemento que te lo podés bajar por internet, y si tenés una impresora 3D, lo podés fabricar con plástico y funciona como si fuera una ametralladora. Las imágenes, que no la vamos a pasar al aire porque la verdad que no hay algunos medios de comunicación que lo han hecho y demás, no la vamos a pasar porque me parece una cuestión totalmente absurda, pero las imágenes que yo vi ahí son similares a las de un juego de Fortnite. Digamos, se ve la punta del fusil y cómo va cayendo la gente. La diferencia es que los que van cayendo son seres humanos y no una animación. No, la verdad que es impactante, me parece que Estados Unidos tiene un tema profundo y me parece que hoy es un tema de debate muy grande, ¿no? Hoy obviamente están debatiendo eso en los más altos niveles políticos en Estados Unidos. Sí, pero más lo debaten y más los gobernadores, sobre todo, ¿no? Porque esto tiene que ver con la legislación de cada uno de los 50 estados. Son los que tienen la última palabra. Y acá en el caso de Georgia, ya lo hemos comentado otras veces, ya creo que llevamos un mes ya desde que no hace falta tener una licencia. En caso de yo podría andar con un arma, viene la policía, me detiene y no hace falta que le muestre una licencia. No, está bien, me vuelvo a mi casa. O sea, es así como te lo estoy contando. No, es terrible, o sea, cada vez son más laxas las medidas. Adrián, gracias. Impecable como siempre, Adrián Sack de Estados Unidos. Milei en la Feria del Libro. Sí, Milei estuvo en la Feria del Libro y hizo su show tradicional con una frase: si entramos en la segunda vuelta, soy presidente. Esto decía Javier Milei en la presentación junto a Viviana Canosa. Lo que estamos haciendo es armar una estructura que claramente sea competitiva para que no nos roben los votos y para hacer una oferta real y para que, yo se los digo ahora, si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir que estuvieron en la conferencia del Camino del Libertario del futuro presidente de la Argentina. Generando en Juntos por el Cambio con un Milei que divide las aguas y que generó incluso que, por ejemplo, esta semana, el viernes, la semana pasada, el viernes, tuviera que salir Horacio Rodríguez Larreta a mostrarse con gobernadores radicales porque hoy, si tenemos que decir, Juntos por el Cambio está al borde de la fractura, con un Mauricio Macri decidido junto a Patricia Bullrich a ir por todo en lo que tiene que ver con el armado de esa coalición, con sacar a los radicales e incluso a sectores de las palomas de Juntos por el Cambio, del PRO, sacarlos de la discusión cotidiana y decir nosotros vamos por una ala dura, por el cambio de verdad. Les dijo, a los diputados del PRO les dijo, entre la unidad y nuestra identidad vamos a priorizar la identidad Mauricio Macri. Ahí ves una competencia fuerte con Larreta, porque está dando una señal distinta a Larreta. Fíjate si no sé si tenemos la foto de Larreta, ahí está. Esa foto de Larreta aliado completamente con los radicales y diciendo estamos más juntos que nunca. El mensaje contra Macri que dijo mejor divididos que diluidos, básicamente. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, el mercado cambiario levemente con tendencia alcista. El paralelo está a 204 pesos, 50 centavos arriba del viernes. Pero te digo que más importante es lo que está pasando con los dólares libres, entre 211 y
y 214 pesos, son 2 pesos arriba del viernes. Ahí me cuentan que con las dudas sobre el cumplimiento, sobre digamos, la acumulación de reservas en el Banco Central, bueno, está creciendo la dolarización de grandes inversores y de empresas también. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Ya están Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 con MMD. Chau, pásenla bien.